Buenas tardes, Nini. Te estaba saludando Hola, un hola. momentito. Ya, JP. Muy buenas tardes a todos. Charla número 7. Somos Amigues Social. Estamos a 61 días para la fecha histórica de este año, el plebiscito. Vamos por el apruebo, vamos por la convención constitucional. Charla número 7, en donde estamos buscando tener todas las herramientas para llegar a un apruebo informados, y contamos hoy con la presencia de la gran Aline Mm, Kuppenheim. Gracias por estar con nosotros, lo reitero. Gracias a Eh, usted. Vamos a tocar un tema que es súper importante, creo yo, mi opinión, que se masifique, que todos nos enteremos qué pasa con el arte, con la cultura, un área bastante postergada históricamente, eh, que por mucho tiempo se ha visto como un bien de consumo más que una necesidad social. Creo que el estallido ya dejó de manifiesto la importancia del rol del arte, las artes, la cultura como herramienta social, como herramienta de lucha. Y es por eso que te agradezco además por lo visible que has sido todo este tiempo, por tomar Mm, la voz, por salir a las calles con nosotros. Eso se agradece, porque yo creo que el arte sin ese contenido social no tiene significancia. mm. Y por eso es súper bueno contar contigo, para que tú también nos cuentes en qué está el arte hoy, en qué está la cultura hoy. Sí, po. Un mundo bastante postergado y que pocos conocemos. Sí, pues por eso yo agradezco mucho también la posibilidad de poder hablar de este tema en libertad, ¿no? No, no restringido por el pauteo que en general le dan los medios a estos. Es como sin filtro directo, una conversa entre nosotros. Ya dijiste mucho, Pame, acerca de la necesidad de la prueba y todo, y esta conversación finalmente eh, se trata del el bien supremo, el fin supremo, que es nuestra nueva Carta Fundamental y cómo la cultura tiene que estar establecida dentro de eso. Entonces yo primero, para empezar la conversación, quisiera hacer como un alcance respecto a la nomenclatura, porque tenemos que diferenciar dos ideas que son, si bien se entrelazan y son, corresponden unas con la otra, son distintas, pero que llamamos cultura. Una, por un lado, es el mundo de la cultura, digamos, sus trabajadores, los artistas, si se quiere decir, eh, su ministerio, que atiende esas problemáticas, ¿no?, en particular, y por otro lado la amplia cultura, la cultura, digamos, con mayúscula, que es lo que conforma la identidad nacional, ¿no?, del país que sea, en nuestra manera de vivir, y que a su vez se compone de otras diversas identidades que se permean o se sincretizan en algunas ocasiones, pero en otras se preservan como una identidad propia de cada comunidad, llámese pueblo originario, regiones o identidad de género, en fin, inmigración, minorías en general, ¿no?, que no están representadas muchas veces incluso. Porque todo es cultura finalmente, desde por qué nos comemos una empanada el día domingo, hasta, bueno, todo nuestro sistema de creencias, de interrelaciones, de la lengua que hablamos, el sistema educativo que tenemos, cómo nos parió nuestra madre, etcétera, etcétera. Es la sociedad finalmente, es nuestra identidad como especie, que tiene sus especificidades según donde nos tocó nacer. Entonces, para entrar en esta conversación, siento yo que tenemos que, y después dar paso a la discusión ya constituyente, es que hay varias ideas que desmontar y otras que instalar, que tiene que ver con lo que decía Pamela, ¿no? De manera que el foco de la cultura esté puesto en la ciudadanía y no en lo que entendemos por el mundo de la cultura, por ejemplo, con el fin de generar o regenerar o reponer una conciencia cultural colectiva que fue gravemente dañada ese fatídico 11 de septiembre, ¿no? Con todo lo que conocemos, pero además con un apagón cultural que
después, poco a poco, fue dándole muerte lenta, digamos, a esta conciencia cultural y de cómo afecta nuestras vidas y la importancia que tiene, sustituyéndola a través de los medios, en particular la televisión, por los contenidos funcionales digamos, al ideario neoliberal, donde se reemplazó la actividad cultural por este concepto, esta idea de la familia reunida en torno al progreso, a la televisión. Y eso de a poco, casi imperceptiblemente para la gran mayoría, fue matando, digamos, esta conciencia, un poco como la teoría de la rana, ¿no? Que cuando la rana está en el agua fría y va calentándose de a poco, no se da ni cuenta cuando ya está cocinada, digamos. Entonces, esto que se fracturó, ese punto corrido en el tejido, en el fondo, es lo que tenemos que reconectar. Y como decía Pamela, hemos avanzado y eso se vio de manifiesto durante el estallido, es que entendamos para qué y por qué, y lo entendamos bien, por qué la cultura tiene que estar establecida en la Constitución y cómo. Y pensamos que tiene que ser como un derecho, ¿no? Un derecho común a todos, por lo tanto constitucional, transversal, ¿no? Que afecta a todos, no solamente a un sector determinado que es el nuestro. ¿Ah? Y en igualdad de importancia, así como todos los derechos humanos, finalmente es un derecho humano y así está establecida también en la Declaración de Derechos Humanos, pero en igualdad de condiciones frente a los otros derechos y no como el pariente pobre de los derechos humanos, porque evidentemente como se trata de un tema complejo y a veces subjetivo, una materia intangible, muy difícil de establecer en el ordenamiento jurídico finalmente, como para darle para poder establecer su aplicación, porque se necesita un criterio muy, muy específico, muy amplio y muy profundo. Entonces, dicho esto, para que ocurra esto que necesitamos, que se instale como un derecho, valga la redundancia, necesitamos un cambio cultural. ¿Ah? Y la primera idea que tenemos que ir desarticulando es que la cultura le pertenece a los artistas, ¿no? Al mundo de la cultura, y que es un problema de los artistas y que su ministerio se ocupa de esa problemática específica del gremio, que a su vez es más amplio que los artistas, son muchas personas de distintas profesiones y oficios que participan en esto. Y alejarlo de la visión de que es una mera defensa de un interés sectorial específico como podría ser cualquier otro, y no como un tema país. ¿Ah? Y aún más es que aspiramos a que este sea plurinacional, por ejemplo. Entonces es necesario reinstalar la visión que se tiene del mundo de la cultura o de los artistas, si se quiere, como una hebra más dentro de este tejido, de este entramado que somos, que es la sociedad y que finalmente es la cultura, ¿no? Que engloba todos los demás aspectos de la vida. ¿Ah? Y que nosotros somos, bueno, lo que somos, trabajadores en el mismo territorio, ¿no? Y ante todo ciudadanos que enfrentamos dificultades como la gran mayoría del resto de la ciudadanía. Y que eso puede parecer evidente, pero no siempre lo es. ¿Y por qué? Porque indefectiblemente la palabra cultura siempre está asociada a la palabra artista, y la palabra artista no siempre está asociada a la ciudadanía en general. Y va sino que de una amplia gama de apreciaciones que van desde el profundo desprecio por parte de ciertos sectores más funcionales a la visión, a la lógica neoliberal, donde la cultura es un componente irrelevante, digamos, incapaz de competir con la industria del show business, por ejemplo, ¿eh? Un asunto de artistas, de gente loca, cuyas demandas en general no son consideradas tan legítimas como las del resto de la población, porque se considera que no representa un factor de progreso económico, por ejemplo, o por estar asociado a un pensamiento político, que es propio de la naturaleza, de la mirada humanista del artista, caminar por la izquierda en general, ¿no? O es visto como un hobby o considerado un lujo o un peligro, por ejemplo, para la élite, ¿no? Políticamente hablando. Para otros es visto como un suntuario que es justamente hecho para esa misma élite. Y así pasando por toda la gama hasta
la idolatría, digamos. Entonces, pero nunca, muy rara vez, dentro del entramado, de igual a igual con el resto de la sociedad. Y eso creo que tiene que cambiar, o sea, tiene que, para poder instalar esta idea de la cultura como un derecho, tenemos que ir desarmando eso. Porque hoy el medio, el poder a través de los medios logró instalar al artista en la vereda del frente en términos de percepción, ¿no? Y la élite sabe muy bien el rol transformador y profundamente político que cumple el arte, ¿no? Y no por nada utiliza sus referentes en las campañas y luego por lo mismo lo combate. Y es a lo primero que se ataca los regímenes autoritarios y el neoliberalismo, quizá de una manera más sutil, pero también. Y esa pega ya la hicieron, ¿no? Tuvieron 17 años para hacerla, 30, más de 30 para sostenerla, y ya fue. Entonces ahora tenemos que lidiar con eso, lidiar con este suerte de antiintelectualismo que instaló también el poder a través de los medios, un poco analfabetizante, y que divorció finalmente a la población de su propia cultura, ¿no? Y fue reduciéndolo como un sinónimo de cultura, gente famosa, ¿no? Gente de la tele. En Chile se llama artista a cualquier persona que tenga una figuración pública relacionada con la farándula o con el espectáculo, que puede ser desde un chico reality hasta un comentarista deportivo, son todos artistas. Entonces, y eso está asociado a la danza de los millones, por lo tanto es algo que está muy lejos del cotidiano de las personas, de sus vidas, y también lejos de la realidad que vive el sector invisibilizado, digamos, que vive en la precariedad también, ¿no? Y que trata ahí de hacer su actividad y de hacer su aporte desde esa precariedad. Entonces, además está decir que son ideas completamente erradas desde todo punto de vista. Uno, porque no todas las rentabilidades son necesariamente económicas, también existe la social, y claramente en países, digamos, esos que admiramos tanto, la cultura ha sido empíricamente probada como un factor de rentabilidad social muy potente y que logra mejorar, digamos, o gran parte de las problemáticas sociales. Por otro lado, también es un error pensar que no aporta a la economía, puesto que sí aporta, y el 2,4% del PIB, que es mucho, si pensamos que minería aporta el 10%, por ejemplo, contra un misérrimo 0,4%, que es lo que se le destina del presupuesto nacional a cultura. Entonces ahí hay un aporte también desde el mundo de la cultura a la economía, no sé, pues. Y así, entonces definitivamente la cultura, y porque también el mayor error es pensar que la cultura consiste en el arte, solamente eso. Pongo un ejemplo, una pregunta en realidad. Por ejemplo, como para hablar de lo amplio que es, el conflicto mapuche hoy, ¿lo abordamos desde un punto de vista cultural? Yo creo que no lo estamos abordando desde ahí. ¿Y no es acaso un choque esencialmente cultural ese? ¿Entendemos los Winca a cabalidad lo que el mapuche defiende? ¿O qué tanto entendemos que hay de eso en nuestro propio origen y en nuestra propia cultura también? Y si no entendemos que el derecho de una comunidad a, por ejemplo, hablar su lengua, enseñarla, transmitirla, practicar su medicina, vivir acorde a su cosmovisión y a su tiempo también, si no entendemos eso, el valor sagrado que se le da a la tierra, por ejemplo, y lo vemos desde nuestra perspectiva colonialista como un bien raíz que hay que sacarle el jugo, este conflicto que se entiende como social no se va a resolver. Pero es un tema cultural también. Entonces es muy amplio. Y por fortuna ya dijimos que quedó en evidencia esto a raíz de las protestas. O sea, no por nada apareció con tanta fuerza la bandera del Gualmapu, por ejemplo, ¿no? Esto ya está empezando a entenderse, y yo lo atribuyo también mucho a las posibilidades que ha dado Internet de acceso a otro tipo de contenido y una generación que viene distinta. Pero mientras esa visión de la que yo hablaba se anteponga a la función social que tiene la cultura, no lo vamos a solucionar. Eso
es así. Mientras no sea la misma población la que lo exija por y para sí, así como lo hace con los demás derechos que considera esenciales, digamos, salud, cultura, salud, educación, pensiones, etcétera, no lo vamos a resolver. Porque el arte está inmerso en la cultura y es un fenómeno gravitante en ella, por supuesto, pero no es su sinónimo, es parte, es reflejo de ella, en todas sus expresiones, desde cómo cada cual decora su casa, por ejemplo, su artesanía, etcétera, hasta el que está en los museos. Pero no es esa la cultura, es su traducción, ¿no? Lo que plasma, lo que registra los procesos históricos, lo que el artista ve desde esa habilidad que tiene, ¿no? Desde esa mirada profunda, intrínsecamente humanista, cualquiera sea su disciplina, el que es capaz de observar, de desentrañar, de adelantarse, de interpretar, de comprender o intuir los procesos profundamente humanos, que son finalmente los que van empujando los procesos sociales e históricos. Entonces, el artista en el fondo cumple ese rol, ¿no? Es el tipo de ser humano que tiene esa habilidad y que es tan necesario como el ingeniero, por ejemplo, que logra entender las matemáticas y los cálculos y puede construir un puente, o el campesino que sabe cómo está el clima y produce alimentos, etcétera. Cada uno aportando desde sus talentos, sus conocimientos a este entramado que somos todos. Entonces, y que sea una sociedad integralmente vivible, ¿no? El arte, en todas sus expresiones, se hace cargo de lo intangible en el ser humano, pero también en lo más real del ser humano, ¿no? Que es su libertad y la expansión de su alma. Y eso traducido en un estado de conciencia, que eso es lo subversivo que tiene. Eso es lo que llevó a la muerte a Víctor Jara, ¿no? Que no cantaba por cantar ni por tener buena voz, él cantaba porque la guitarra tiene sentido y razón, y eso él lo llamó manifiesto. Y eso es el arte, finalmente, es el que busca generar ese estado de conciencia, ¿no? A través de la sensibilidad también, y poner al ser humano frente a sí mismo, de entender, y es lo que le da foco, lo que ilumina los demás aspectos de su vida. Lo hace un individuo integral, capaz de comprender sus sentimientos, traducirlos en un pensamiento crítico, de interrogarse, de cuestionarse, de modelar su propio comportamiento con los demás, de entender su herencia, por ejemplo, y de tomar decisiones individuales con un criterio que le permite lidiar también con su realidad, que es siempre compleja y dinámica, ¿no? Entonces lo hace libre, finalmente. Y por eso el arte, aunque no sea específicamente proselitista o discursivo, siempre va a ser político. Del momento que pone al ser humano frente a sí mismo, por lo tanto, frente a su dignidad. Finalmente, eso es lo que le devuelve su cultura al ser humano, su dignidad. Entonces, efectivamente, la cultura y su resguardo es un derecho fundamental de primera necesidad, y así tenemos que empezar a entenderla. Fue lo primero que el ser humano hizo. Antes de hacer ciencia, el ser humano hizo arte. Se puso en dos pies y se puso a pintar animales en los muros. Y cantó y bailó y construyó finalmente la civilización desde ahí, desde cómo, desde la belleza, eh, representa lo inefable, ¿no? Lo que no entiende Dios finalmente, o su cosmovisión, digamos, que creamos o no. Así fue como construimos nuestra civilización y fue común en todas las culturas, es decir, es parte intrínseca de la especie humana. Entonces no se le puede arrebatar, porque sin eso la especie se enferma, se degrada, se deshumaniza, que es el problema que estamos teniendo ahora. Y entonces la sociedad también se descompone. Y aparece, bueno, todo lo que conocemos, ¿no? A partir de esa deshumanización, ¿no? Se vuelve inculta, manipulable, y finalmente queda arrojada a su propia barbarie, que también es nuestro otro lado arcaico.
Entonces, no es menor, no es tan superficial el tema de la cultura, es muy profundo y muy complejo. Y al mismo tiempo también es imposible imaginar, incluso en esta sistema neoliberal, en esta visión, un mundo sin música o sin imágenes, sin baile, sin cine, sin película. Y la pandemia lo dejó súper claro también eso. Entonces, para poder reconectar, rehacer esa lectura, tenemos que ponernos nosotros como mundo de la cultura al servicio de eso, de esa idea, ¿no? Y de ser un actor más dentro del proceso constituyente, ¿no? Para poder instalarlo desde el despertar de esa conciencia como un derecho constitucional, de donde después se van a desprender entonces todas las políticas necesarias para que el Estado se haga cargo de ese derecho y que provea de los espacios donde ejercerla, donde desarrollarla, donde disfrutarla, donde difundirla, ¿ah? Y por los artistas, pero sobre todo por la ciudadanía en su conjunto, transversalmente, con todas sus expresiones ancestrales, contemporáneas, en libertad, en respeto, en la diversidad, ¿ah? Y necesariamente desde una mirada humanista, es decir, desde un estado de bienestar, ¿no? Y de ahí se desprende todo lo demás, y las regulaciones, las políticas tributarias para poder financiar toda esta implementación para que exista el que genera el contenido, llámese artista, y el que lo recibe como un derecho, ¿no? De acceso a aquello, que es la población en todo su conjunto. Y donde también se va a desprender la solución a muchos de los problemas sectoriales, también nuestros, eh, por, en este círculo virtuoso, ¿no? Eh, y también otro concepto importante que creo que se puede desprender de este estado de bienestar donde el Estado se hace cargo de este derecho, es a la injerencia, no voy a decir control, pero a la intervención del Estado en términos de medios de comunicación, en términos de velar por sus contenidos, su ética, su cantidad, ¿no? Y también a la visibilización de lo que ocurre en el territorio en términos de cultura. Y lo digo porque la televisión sigue siendo un factor modelador de idiosincrasia bastante feroz. Eh, para bien o para mal, sigue siéndolo y tenemos que empezar sin tener miedo a desarmar también este concepto de neoliberal, de nuevo, de que la televisión tiene derecho a ser un negocio como cualquier otro, cuando no lo es. La televisión tiene una inherente y profunda responsabilidad social de la que se le exime, ¿no? Eh, de acuerdo a esta lógica de mercado, ¿no? Y eso yo creo que tenemos que tomarlo en nuestras manos también, desde nuestro sector y también desde la ciudadanía, exigiendo un contenido donde se instale también una ética. ¿Qué lugar ocupa la mujer, por ejemplo? ¿Cuáles los estereotipos? La sociedad en su transversalidad, ¿no? Los pueblos originarios, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es vital despertar esto, porque es un círculo virtuoso. El conocimiento lleva a más conocimiento, lleva a sabiduría, a empatía, etcétera. Y lo mismo pasa con la ignorancia, pues lleva a más ignorancia, violencia, intolerancia, fobia, ¿no? A la irracionalidad, al maltrato, al desequilibrio del poder también, porque nos vuelve manipulable, ¿no? Y creo que ahí está el fracaso del sistema. El fracaso del sistema que intentó reemplazar al ciudadano, al ser humano, por el usuario, ¿no? Entonces le inocula necesidades creadas o valores inalcanzables muchas veces y le genera un vacío existencial
que solo se llena con el consumo. ¿Sí? Lo hicieron muy bien. Y cuando ese consumo no está accesible, porque el mismo sistema te lo niega, entonces aparece la angustia, aparece eh, la explosión, digamos, ¿no? Además vivimos en una sociedad punitiva donde el valor principal es la productividad y el tener, entonces el ocio también queda relegado y castigado, incluso la reflexión a veces es objeto de burla, y entonces queda fuera de los hábitos cotidianos de la gran mayoría, en circunstancias que si pensamos que, si decimos que trabajamos para ganarnos la vida, entonces la vida es lo que ocurre después de la pega, ¿no? Y la dificultad que tenemos nosotros es que efectivamente nadie muere por falta de actividad cultural o de ocio, pero es una vida incompleta. Eso está claro, es una vida incompleta y por lo tanto también tenemos que incluir y establecer como un derecho el derecho a la realización, que eso también está consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y que tiene que ver con la inequidad en la distribución de la riqueza también, ¿no? Y que finalmente se transforma en una supervivencia, no en una vida. Y estamos acostumbrados a eso, nos acostumbramos y está internalizado en nuestra cultura que el ocio es un privilegio finalmente, ¿eh? La realización personal es un privilegio y no un derecho. Entonces son temas que son sutiles, medios abstractos, pero que son fundamentales para el buen funcionamiento de una sociedad. Y eso hay que transmitirlo. Volver a ponerlo en los discursos presidenciales, que nunca se menciona la cultura. Las políticas culturales son superficiales, son pocas, lentas, y porque también el Ministerio de Cultura funciona con el people meter, por lo mismo, ¿no? Entonces, es un tema en el que tampoco se quiere meter mucho, los políticos tampoco, la cultura siempre es un poco un cacho, porque evidentemente está asociado también a un pensamiento político. Entonces, en eso vamos a tener que trabajar como sector, en poder instalar esta idea de la que estoy hablando y a la vez ir resolviendo nuestras propias problemáticas. Instalar también eh, la necesidad del financiamiento en la población como desde otra perspectiva, porque está probado, digamos, que el arte no se autosustenta, no es un negocio, por algo siempre han existido los mecenas, ¿no? No es un negocio, por lo tanto necesita el financiamiento. Entonces, lo que tiene que cambiar es el punto de vista, donde la ciudadanía entienda que parte de sus impuestos van a que sea posible que alguien genere un contenido al que luego va a tener acceso por un precio abordable o muchas veces gratis. Y ahí nuevamente volvemos al tema de los financiamientos de Estado. O sea, finalmente es un subsidio a su entrada, porque si ese artista, por ejemplo, que montó esa obra de teatro, lo digo porque es lo que conozco, tuviera que recuperar esa inversión, tendría que cobrar entradas de 30, 40 mil pesos para poder recuperar esa inversión, solamente. Y ni hablar de poder mantener, digamos, a una compañía con sus derechos de ciudadano, digamos, de poder vivir de lo que hace. Entonces, es importante ese cambio de foco, que no se siga viendo la cultura como un tema de los artistas, o que cuando hay recortes o financiamiento o no, es un problema de los artistas. Porque nosotros podemos ir a amarrarnos desnudos a las rejas del Congreso todos los días, si queremos, y no vamos a sacar nada mientras no tengamos esa conciencia colectiva detrás, ese respaldo y ese como objetivo final y principal colectivo. Eso. Entonces, porque efectivamente trabajar en Chile en cultura o en arte es un apostolado. Y ahí hay otro tema también, y que tiene que ver que si queremos vivir realmente en una sociedad donde el ser humano esté puesto en el centro, también tenemos que garantizarle a todo ser humano que pueda desarrollarse, digamos, en la actividad
que lo mueve, que lo define, ¿no? Sin que el dinero sea su principal, o la falta de oportunidades sea su principal impedimento. Y eso que parece como de soñadores, tiene que ser algo concreto, porque también tiene una repercusión sobre todos los fenómenos sociales, partiendo por la salud mental, de ahí para adelante, ¿no? Y son términos muy menospreciados, muy abstractos, pero que son fundamentales. ¿Ah? Ese derecho también a la realización. Eh, y también incorporar dentro de la esfera de lo que es el mundo del trabajo, en la cultura, que es muy amplio, que va desde administración hasta, es muy, muy amplio y que necesitaríamos más tiempo para poder mencionarlos a todos, eh, también incluir a los que sueñan con serlo, ¿no? En un futuro, ¿no? En nuestras políticas. Eso. Entonces, eso es básicamente lo que yo quería transmitir. Eh, eh, Transmitir, por ejemplo, que el cambio de paradigma tiene que ser, va a ser lento, pero tenemos que ponernos las pilas para poder eh, ver desde otra perspectiva. Y claro, de nuevo el círculo virtuoso, la cultura te permite también eh, poder tener una distinta mirada sobre las cosas y preguntarnos cosas como, por ejemplo, ¿por qué ya desde niños un niño que sabe resolver una ecuación, por ejemplo, es bueno para las matemáticas, es más valorado que el niño que sabe leer una partitura, por ejemplo? Y dividir su mente en dos y poder tocar un piano, que son ejercicios mentales de alta complejidad y que muchas veces no son intercambiables, pero que sin embargo asumimos desde nuestra cultura que el primero va a tener éxito laboral, ¿no? Y va a ser, va a tener un buen futuro, y el segundo, en cambio, va a ser un muerto de hambre. Y si es una niña, bueno, tanto peor para ella. Entonces, todo eso es lo que tenemos que empezar a cambiar e internalizar, pero eso tiene que partir desde la Constitución. Eh, yo quiero, podría darles un ejemplo aquí de, concreto del tema de los financiamientos, pero no tenemos tiempo. Hacer un mea culpa también desde el mundo de la cultura, en el sentido que nosotros también esperábamos que llegara la alegría y que todo fuera a cambiar y que pudiéramos intervenir en la televisión y poder hacer esto mucho, mucho antes. Pero también caímos en esa trampa, ¿no? Y finalmente hoy funcionamos nosotros mismos como un pantallazo que impide ver la realidad real de nuestro sector y de lo que ocurre en la cultura de nuestro país también. Cuando vamos como punta de flecha eh, por las causas. Entonces, yo lo veo eso cuando voy a la plaza, por ejemplo, cuando alguien me agradece por estar ahí. Y yo digo, es que no me tiene que agradecer, yo estoy aquí porque soy un ciudadano. Y ahí me doy cuenta de todo esto de lo que estoy hablando. Eh, Ese es un mea culpa que tenemos que hacer y que tenemos que hacernos cargo de eso y ponernos al servicio de todo esto de lo que estoy hablando. Eh, y para terminar, un pequeño testimonio desde mi experiencia en este rubro, que el haber trabajado durante 10 años en televisión, de los 30 que llevo viviendo de esto, desde ahí también me doy cuenta de la penetración que tiene, porque, no sé, La Joyita, por ejemplo, eso fue hace 20 años, les informo. Pero sin embargo, llevo 15 haciendo teatro para niños y es muy poquita la gente que conoce mi trabajo eh, fuera de la televisión. A eso me refiero, ¿no? Entonces imagínense lo que es para una persona que nadie conoce poder desempeñarse como artista en esta sociedad. Es muy, muy difícil. Y por otro lado, quiero contarles que en estos 15 años que he estado dedicada a hacer teatro para niños, donde hemos ido
a los rincones más inaccesibles y remotos de Chile con nuestro trabajo, uno puede ver el efecto inmediato que tiene sobre la población que podríamos entender la más abandonada y más vulnerada de nuestro país, esa que damos por perdida, esa que decimos, pero si, ¿qué van a entender? ¿Ah? Están acostumbrados a otros contenidos, ¿no? Se van a aburrir o lo que sea, y tú ves el efecto inmediato que produce hablar a su inteligencia, a su sensibilidad. ¿Ah? Cuando tú te ofreces ante esa persona y tú ves ese destello, tú te das cuenta que no está perdido, que este círculo vicioso lo podemos convertir en un círculo virtuoso eh, fácilmente, si es que queremos, si es que tomamos conciencia de esto que estamos hablando. Es muy impactante poder ver eso en el terreno, en el territorio, con la gente, niños y adultos. Y también darnos cuenta que hay que partir desde abajo, desde los niños, desde incluir la cultura también en la educación, que para mí son como hermanas mellizas, ¿no? Tienen mucho en común, mucho de su problemática y que por las mismas razones también se entorpece. Son la prolongación la una de la otra en la vida de una persona finalmente. Y para cerrar, quiero decir que en la Constitución actual eh, no está establecido como derecho, en cambio sí en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como un derecho. Solamente está consignada como el deber del Estado de estimular, digamos, es la mirada del Estado subsidiario, estimular la creación artística, no hablan nada del derecho al acceso, y otorgar como objetivos a los municipios y gobiernos regionales, es decir, autorizar a los, es increíble, autorizar a los municipios de, eh, digamos, desarrollar actividades culturales, y luego se refiere al tema de los derechos de autor y sería todo. Nunca habla de la cultura como un derecho. Eso sería. No sé cuánto me pasé, yo creo que harto. ¿No? No, para nada, para nada. No, estábamos, aparte que fue muy, 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 muy completa y el análisis, la reflexión, que yo creo que diste en el clavo de lo que muchos pensamos. Siento que el enlace que hiciste con la infancia, la primera infancia sobre todo, es súper importante porque tal como tú dices, aparte de ser un derecho humano, es una necesidad humana. Entonces, si le erradicamos de lo más olvidado, que son los niños, no tenemos cómo construir. También me detengo a lo de la televisión. O sea, la televisión, ya yo creo que en muchas de las 7 charlas que llevamos ha salido el tema de la televisión, cómo nos ha limitado en el fondo. Yo creo que es una limitación y hoy en día. nos han modelado también. Eso. Yo quiero agregar también, por ejemplo, como a modo de testimonio, en el tiempo que yo trabajé en televisión, que conocí muy bien desde adentro ese pensamiento, ¿no? Es bien feroz, pero sobre todo viví, porque mi trabajo también lleva consigo el retorno, porque te conocen, entonces te hablan, te cuentan, ¿no? La complacencia del público también, ¿no? Y eso es inquietante, porque era bastante generalizado y porque la televisión tampoco mide a quienes no están viendo televisión. Las minorías están totalmente excluidas de ahí. Y creo que tampoco se habla mucho de la importancia de intervenirla. Para nada. Desde el Estado. Para nada, yo creo que les conviene esto que está pasando, porque en el fondo están durmiendo a toda una sociedad con contenidos que de verdad enriquecedores no tienen nada. Al contrario. Aprovecho de hacer una pregunta que nos están haciendo por YouTube. ¿Tú crees que en algún momento este contenido de la televisión más superficial, por decirlo de alguna manera, cambiará? Yo creo que, mira, lo que tiene que haber es
opciones, porque lo que hace la televisión es imponernos un contenido, no nos da la opción, y eso ha ido cambiando porque ahora tenemos acceso a otros contenidos a través de Internet, súper específicos, con nuestros intereses, pero la televisión impone a toda una generación una manera de ver, de informarse de partida, y de entender la ética, de entender un montón de cosas. Entonces, mientras eso, o sea, tú no deseas lo que no conoces. Y eso es lo que ha hecho la televisión finalmente, es separar a la gente de... O sea, la televisión nunca propone, nunca se arriesga, nunca te dice, mira, te voy a mostrar esto que puede que te guste. La televisión supone que a ti te gusta esto y te da, te da, te da, te da, te da. Entonces eso no va a cambiar. Vuelvo a lo mismo, mientras nosotros no lo exijamos, mientras el pueblo no lo exija, una televisión a su altura, digamos, ¿no? A la altura de sus intereses y de lo que no conoce también, una televisión que le abra el mundo, que le ofrezca distintas visiones. Y él después elegirá, o ella, elegirá los contenidos que más le interesan y que le resultan más nutritivos para su vida. Sí, Y esa, es verdad. en el mundo hay mucha experiencia al respecto, entonces es solamente un tema de voluntad. Y esas sociedades que son las sociedades a las que aspiramos han partido por la televisión. Y la masa responde a eso. En Francia, por ejemplo, el programa estelar de la noche es un programa de literatura y lo ve todo el mundo. Y el animador es un mijito rico que sabe mucho, ¿ah? Y uno ve el programa feliz y es interesantísimo, y entonces después la gente va y lee el libro porque se enteró por la televisión que existe ese libro, y hablan de teatro, entonces van a ver la obra porque se enteraron. La televisión tiene que poner también los contenidos de lo que está ocurriendo en el territorio. En teatro, por ejemplo, la televisión es muy poco, yo creo que es inédito este programa que acaban de hacer, el Mierda Mierda, Sí. ¿no? Y que le abrió los ojos a mucha gente en lo que está pasando fuera de la televisión, O sea, incluso con sí, los artistas. perdón, pero sin ir más lejos, Mierda Mierda, yo creo que es el reflejo de lo que pasa en este país con programación cultural. O sea, partió en un horario, fue Sí, cambiado, es un tipo de censura más o menos camuflada. Sin ir más sí, lejos, Ecos del Desierto, que también lo daban a un horario que era a la hora del absurdo, níspero, absurdo para el valor y la va la calidad loca. también, o sea, obras de arte, o sea, los archivos del Cardenal también era en un horario insólito, Claro, es y que eso es son lo tremendo, que producciones, la capacidad de hacerlo, tenemos buenos artistas en Chile, no solamente actores, estoy hablando de los equipos técnicos, audiovisuales, cineastas, directores, etcétera, etcétera, capaces de hacer muy buenas cosas. Entonces es un tema de voluntad y de financiamiento, finalmente. sí, es así, pero eso también pasa porque no está implementada la necesidad hasta hoy. Tal cual. Eso es, creo yo. O sea, si tuviéramos más, o sea, sin ir más lejos, en Argentina, ir al cine, ir al teatro, los libros, Es parte tienen del una, hábito. sí, y tienen un valor, hablando de lo monetario, asequible para cualquiera, que yo creo Exacto. que ese es el objetivo, que las cosas sean asequibles para cualquiera, porque si no son miradas de forma elitista. O sea, esto es Exacto, es para decir, algunos. ninguna de las actividades culturales, digamos, son rentables. Entonces necesitan financiamiento. No responden a la lógica del mercado. Están antagónicas a la lógica del mercado. Y por eso es insoluble el tema si es que solamente lo miramos desde un punto de vista neoliberal. No puede ser. No puede ser. Se repelen unas a otras. Y sin ir más lejos, también la postulación a los fondar y todas estas formas de financiamiento también son más que complejas. Muy compleja. Son de verdad, es como ganar el loto.
ganar Así. el loto, pero además también para permanecer en la precariedad, porque tampoco, también sigue perpetuando, ¿no? La precariedad de los trabajadores de la cultura. O sea, cuando alguien, si te llaman de un proyecto Fondar, tú vas a decir, me llamaron de un Fondar, son pocas lucas, digamos. Eso es así, ¿no? Y en el ideario colectivo, no, pues. En el ideario colectivo es como que te ganaste el loto. Y no es Sí, tan así, porque en el fondo se te entrega una cantidad de dinero que tú tienes que gastar en eso que tú estás diciendo que vas a hacer y rendirlo peso a peso, y eso es lo que va a costar, y en general los cálculos que se hacen para llegar a un presupuesto, para poder postular, son súper ajustados, ¿sabes? y sin ir O más sea, lejos, es pagando lo menos posible, es todo lo menos posible. agarrándome un poco del tema de la precarización, sin ir más lejos, o sea, yo creo que uno de los rubros más afectados por la pandemia es el de las artes en Sí, general. O sea, sí, sí, hoy día leía un reportaje que el 89% de las personas que trabajan y viven del arte están cesantes sí. y el 80 y algo por ciento no cuentan con ISAPRE y ningún tipo de forma de tener una licencia, hablando Totalmente fuera del sistema. como relacionándolo con la pandemia, Mm, es un abandono absoluto por sí, donde se le mire. Y eso también nos hace ver cómo planteamos el arte como sociedad, porque sí, son porque tan ciudadanos como un médico, exactamente, pero pero tan está olvidados en la como, percepción de que es como, tú no, tú quisiste ser artista, como tú no, castigo. tú no, y eso es, eh, es evidente, o sea, no es una sensación nomás. O sea, si uno entra a Twitter, por ejemplo, y ves a algún compañero que habla de esto, la respuesta es, hay gente que está, hay otras prioridades, las pymes, no sé qué, no sé cuánto. Es como que el artista viviera del aire, como en otro territorio, ¿no? Y que no tuviera ninguna necesidad de ciudadano. Es muy loco lo que está en el ideario, pero está, Es muy injusto, curiosamente. Es muy injusto también, sí, sí. es muy Pero, injusto. por qué ustedes creen que ustedes pueden pedir ayuda, por ejemplo, estatal, y los otros no? Pero resulta que finalmente son el mundo, el rubro, eh, cultura, es el que queda afuera. Po. No hay salvataje ahí. Los fondos o sea, de esos famosos 15.000 millones de los que se habló, son concursables. No es un salvataje. Son concursables para poner en práctica proyectos, pero no hay acceso a bonos, por ejemplo, o a ningún tipo de beneficio, porque muchos no entran en ninguna categoría, porque además son trabajos son mal pagados, pero además muy inestables. Entonces tampoco tiene una lógica dentro del boleteo, ponte tú, porque un actor puede perfectamente, o un músico, quien sea, puede perfectamente pasar 3 meses sin boletear en cualquier circunstancia. Entonces, No, ¿me entiendes? No hay una lógica que se pueda eh, encasillar dentro de ningún requerimiento para postular a nada. no, y Es aparte bien, yo creo que también hay mucho trabajo informal en el mundo o sea, de la también, cultura. mucho. Y Y hay que además, pensar en muchos también que tampoco están institucionalizados dentro de la institucionalidad de la cultura. Estamos hablando de artistas callejeros, artistas aficionados, regiones para qué hablar. En fin, están los circenses, los titiriteros, que no están tampoco dentro de un marco institucional o muy precariamente incorporados. No, sí es un tema largo, pero ese es un tema sectorial que esperamos poder ir resolviendo cuando se solucione el tema matriz, que es de donde finalmente se desprenden las soluciones y las problemáticas, que es la Constitución. sí, es Que verdad. al no establecerla como un derecho humano,
la suprime del territorio, finalmente. La saca de circulación en el fondo. Claro, la suprime. Entonces, es todo muy, muy forzado, ¿no? En relación al ministerio. Y porque también, evidentemente, ahí hay una pelea personal entre los artistas y el ministerio, que representa a su vez un ideario Pero, político. pero ahora, por ejemplo, ya que estamos hablando del ministerio mismo, ¿cómo, o sea, por lo que hemos visto mediáticamente, en general los actores han sobrevivido a toda esta pandemia por reinventarse y por ahorros? No ha Sí. habido mucha presencia del ministerio. No, nada. Nada, al fin, no, nada. ¿Ni En uno términos, no se ha pronunciado en nada? no, son fondos concursables, tú tienes que concursar, es una redistribución de los recursos, pero no hay, para los casos extremos, lo que ha hecho no cultura, el gremio, es solidaridad, ¿no? Sí, sí. Pero no desde el Estado. No. Y No, claro, probablemente más de algún actor recibió su caja, pero porque le correspondía claro, en su barrio, por ejemplo. claro, sí, porque es un Pero ciudadano más. como todo ciudadano, pero en Sí, términos de bonos, no, nada. nada. Pero como te digo, ese es un tema específico de ahora, de la pandemia, que por lo demás yo creo que va también a transformar muchas cosas también positivamente, como por ejemplo ayudar a esta reconexión de la que yo hablaba, porque evidentemente mucha gente está accediendo a contenido a través de Internet a los que antes no se le ocurría acceder nomás, y que la pandemia lo ha eh, llevado ahí, ¿no? Y probablemente mucha de esa gente, una vez terminado todo esto, va a querer también ir al teatro o etcétera, o nosotros mismos vamos a encontrar una nueva plataforma de desarrollo en el cruce de ambos lenguajes en algún momento. Gente que no puede ir al teatro por X razones podrá acceder a través de Internet. En fin, no creo que vaya a ser algo negativo para nosotros a futuro. El teatro no va a morir nunca, ningún arte va a morir nunca, por lo que decía, porque es inherente al ser humano. Pero por eso es importante, bueno, a lo mejor esta pandemia nos va a ayudar en ese sentido, de poder Sí, a eso, empezar eso mismo, a reconstruir esta conciencia colectiva de lo que la cultura significa en nuestras vidas. justo con lo que, como lo que comentábamos al empezar, o sea, yo creo que el sistema que se ha logrado con algunos teatros que están haciendo estas obras online es eso, como crear la Mm, necesidad. O sea, mm. yo creo que ha sido Sí, el tiempo en que más he visto obras. mucha gente dice eso Sí, mismo. te juro que Gente sí. incluso que dice, nunca había visto una obra y ahora estoy viendo 5 o 6 al mes. Sí, sí, Y eso es increíble, muy increíble. positivo, es muy positivo. Porque está creando A el eso voy, o sea, espacio. si eso lo Sí, hubiera hecho la televisión desde el 5 de octubre, eh, viviríamos en otro país, sí, totalmente. Aparte absolutamente. O si la televisión le dedicara la mitad de lo que le dedica a fútbol, por ejemplo, también viviríamos en otro país. de todas maneras, de todas maneras. O Sí, sea, yo no es creo que tan difícil, es un tema de voluntad. diste en el clavo con la comparación, porque si tú comparas la plata que mueve el fútbol y la cantidad de chilenos que también Sí, po. mueve, es muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Ahora le voy a dar un ratito la palabra a Roberto. Se quedó dormido. Sí, no, 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 yo estoy escuchando atentamente, atentamente. Pero primero, permítanme una pequeña licencia y agradecer a Lailín, primero por su presencia en esta conversación, pero también yo debo un acto de justicia en el sentido de agradecerle a Lailín por su disposición, su disponibilidad con amigas sociales desde el minuto uno. O sea, Lailín ha estado presente en montones de campañas, donando, haciéndonos videos, etcétera, etcétera. O sea, Lailín ha sido
De nada. Alina ha sido una componente que nosotros la sentimos muy cercana y muy de amigues. Eso, de verdad, de corazón. Yo creo que todo el equipo, estoy transmitiendo el sentimiento del equipo. De nada, de nada. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No te escucho. Ahí sí. Ahí sí. Te quería hacer una pregunta desde el punto de vista, una vez que hiciste este diagnóstico, esta foto así de lo que ocurre, primero, ¿qué rol tú le asignás a la política con respecto al tema de la cultura? Es cierto esta frase que escribí por ahí en un tweet de que la cultura hace libre a los pueblos y por lo tanto a los políticos no les interesa mucho. Sí, po. Y segundo, ¿cómo ves tú, o todavía está muy en ciernes, cómo ves tú entonces que es el cambio que hay que provocar? O sea, ¿qué es lo que hay que introducir en las discusiones constitucionales para que estos temas tengan la relevancia, tengan los pilares y sean parte de esta discusión constitucional de este nuevo Chile? Porque yo creo que si uno hace una encuesta, o sea, yo creo que todo el mundo apoya o está de acuerdo con que la cultura sea un pilar fundamental de nuestra sociedad. Pero sin embargo, cuando hay acciones de arte que involucran la cultura, como que no llegamos mucho. O sea, hay como un divorcio entre el discurso y la práctica para que seamos honestos entre nosotros, porque es una conversación entre nos y nos podemos decir las cosas como... Sí, es idiosincrático, tiene que ver con nuestros hábitos, con nuestra historia reciente, ¿no? Y la política, claro, tiene que... Bueno, estamos aspirando también a un cambio en el paradigma, en ese sentido también, del rol de la política dentro de la sociedad. Pero tú crees y todo apunta a eso. La política tiene o sea, por eso digo que tiene que venir desde la ciudadanía, porque todos estos, los políticos, el ministerio, etcétera, los medios, funcionan con el people meter, con lo que es popular, ¿no? Okay. Y mientras tengamos instalada la idea de que la cultura es un suntuario, por ejemplo, un lujo que no se puede pagar, a pesar que mucha actividad, por ejemplo, de hecho financiada por este Estado que conocemos, es gratuita para el público y aún así tampoco va mucha gente. Entonces, porque tú no deseas lo que no conoces. Okay. Y ese creo que tiene que venir desde la ciudadanía para que... Es como el proceso inverso, siento yo. Una ciudadanía lúcida que entiende esto y que fuerza finalmente como lo que hace Twitter también muchas veces. De abajo llega para arriba las decisiones políticas. Pero si en el mundo político ven que la cultura es percibida de la manera que es percibida hoy por la población, nunca van a hacer nada, porque también están estos sectores que consideran que la política, que la cultura, perdón, no es un bien de primera necesidad, por ejemplo. Claro. Que está asociada a la entretención, al show business nomás. Pero ahí, para ser concreto, como viene un proceso concreto. O sea, es como mal visto, quiero decirte, que el Estado financie obras de teatro y no el Sename, por ejemplo. No, claro. Y por supuesto, estamos todos de acuerdo, ¿no? Que hay cosas, pero es que ahí el problema también vuelve a ser el paradigma, cómo se distribuyen las riquezas nacionales y las riquezas personales también, privadas. Perfecto. Porque debería alcanzar para todo. Pero una medida concreta, por ejemplo, sería para atacar este tema, siendo que la televisión es tan influyente y tan moldeable sobre las conciencias de las personas, que debería haber una propuesta concreta sobre el Consejo Nacional de Televisión, por ejemplo, en la constituyente. Sí. Yo creo que concretas que podamos impulsar. Mira, yo creo que el Consejo Nacional de Televisión es poca la injerencia que tiene en la televisión. Ya. Es un negocio la televisión, y yo creo que el Consejo a duras penas logra meter
ciertos contenidos y mucho menos pautear nada, digamos, en el sentido de a lo más, si es que recibe alguna denuncia, pondrá alguna amonestación, qué sé yo, pero nunca interviene en el contenido, la parrilla programática, ¿no? O sea, si lo hace de una manera bastante superficial, pero finalmente es un negocio que funciona con auspiciadores y con lo que se supone que el público prefiere, ¿no? Y que también está funcional a lo que necesitan los auspiciadores. Exacto. Entonces es un tema muy complejo y donde yo creo que el Estado tiene que intervenir de una manera mucho más clara y mucho más eh, eh, ¿cómo decirlo? Tener mayor control, pero eso tiene que estar establecido en la Constitución. Okay. Gracias, Lynn. A raíz de eso Nada. mismo, una pregunta que nos llega de YouTube, que la hizo Leonardo Pérez, nos pregunta si es que existiera un escenario favorable, hablando de presupuestos, de financiamiento, ¿cómo sería la forma de fomentar la cultura? Porque es difícil el priorizar. ¿Cómo se abarcaría ese fomento cultural para la sociedad? A través de los medios que la visibilicen, a través de los financiamientos que la vuelvan accesible y asequible. Digo accesible en el sentido de la descentralización, por ejemplo, ¿no? Y asequible en el sentido del valor del precio o la gratuidad, que se dan las dos cosas. Pero sobre todo a través de los medios, que la visibilicen. Claro, que cree la necesidad. Sí. Y también de su introducción en las mallas curriculares y en las materias en los colegios. Sobre todo en los niños Sí, más en los pequeños. niños chicos. Sí. Crear esa necesidad desde ahí también. Y eso es inmediato. Yo se los doy jurado que eso es así. Los niños tienen una permeabilidad impresionante con eso. Yo te diría que incluso las actividades artísticas en los niños, por ejemplo, no hablo solo de niños, estoy hablando también de otros sectores vulnerados y vulnerables, incluso de presos, por ejemplo, donde hay realmente un efecto inmediato, yo diría que más incluso que el deporte. Sí, es verdad, porque es una forma de expresión. O sea, Y es individual y es muy profundamente personal. Sí. Entonces, si insistes un poco más en eso, eso es, yo te lo doy firmado, si es así. Los niños, tú puedes estar frente al curso de los niños más mal portados, pero si tú logras capturar su atención con algo sensible, que les resulta sensible, los tienes. Y eso queda profundamente en su registro. Es voluntad y que tomemos conciencia de que ese fenómeno existe y es así. Sí, y de la importancia que tiene. Como los artistas solo diciendo, hey, por aquí está la cosa, y no hay apoyo, porque vivimos en un mundo muy concreto, demasiado concreto, y punitivo también. Donde el objetivo no es salvar al ser humano, es castigarlo y restringirlo a un comportamiento que es el que nosotros deseamos que tenga. Y eso es un absurdo, porque eso no existe. Es moldear el El pensamiento ser humano también. siempre se va a rebelar. Es obvio. ¿Qué esperan? ¿Que una persona que está siendo abusada se quede de brazos cruzados tranquilamente? No, es humano. En cuanto a eso mismo, ¿qué te pareció a ti la irrupción de la cultura, del mundo de la cultura en el estallido social? Tiene todo el sentido del mundo. Si finalmente eso es la cultura. Y el arte es
como lo decía, es la traducción de lo que ocurre en la sociedad. Es como esas personas, ese tipo de personas con esas habilidades, que es el artista, en todas sus expresiones, el músico, el dibujante, el escritor, el actor, el bailarín, etcétera, 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 traduce desde esa habilidad y desde esa mirada que es humanista lo que está ocurriendo en su entorno. Es la prueba, digamos, lo que ocurrió en el estallido social, y también la prueba de que algo está pasando culturalmente, hablando, y que tiene seguramente relación con la diversidad de contenidos que estamos teniendo acceso hoy. Ahora, Lynn, voy a abrir un ratito el micrófono para preguntas. Naro tenía una pregunta, tenía ganas de hacer una pregunta. Hola, Lynn. ¿Me escuchan? Hola, te escucho, pero no te veo. Sí, porque tengo problemas de autoestima. Oye, ¿sabes Dime. qué? Yo en realidad estoy muy radicalizada desde el estallido y considero de verdad que el tema de arte y cultura los he visto por años como pataleando y nadie los escucha y nadie los va a escuchar si no metemos esta cuestión como supositorio Exacto. como supositorio. Exacto. Porque yo veo el arte en todas partes, en mi rubro, en lo que es la medicina, la veo en la ingeniería, la veo en la arquitectura, la veo en todas partes. Entonces, cuando tú dices cambio de paradigma, para mí es obligatorio desde el párvulo hasta la universidad, la cultura y el arte tiene que estar pero metida y obligatoria. Exactamente. Tú lo has dicho. Eso fue lo que quería decir. Si no es así, vamos a estar, alegando, suplicando, mendigando a Lynn, porque ustedes, que son maravillosos, porque nos despiertan, nos iluminan, dejamos de ser esos trabajadores cuadrados que vamos, nos levantamos, vamos a la oficina y llegamos a la casa, hacemos caca, comemos, y sería, ¿cachai? Estar mendigando por fondos, no. No, esto es tan importante como la pastillita que damos los doctores, como los plancitos para hacer un buen puente y no un puente chueco como hacen en el sur. Exacto. Entonces, yo lo veo en la medicina y lo he visto concretamente cuando trabajaba en la parte gubernamental, que quedé espantada y de ahí salía roncando, en los consultorios, cuán terapéutico era ponerles un pincel en la mano. Totalmente. Cuán terapéutico era hacer role-playing con las pacientes con violencia intrafamiliar. Y yo decía, qué lata que yo, que no tengo ninguna formación, que no tuve acceso a esa formación, poder tener aquí una profe de teatro ayudándome en sacar adelante a estas viejas con violencia intrafamiliar. ¿Me entendí? Y no te quepa duda que en el mundo de la cultura, que también hasta cuesta mencionarlo, porque la palabra artista es compleja, es muy grande. Es muy grande. Pero en este mundo, en este gremio que somos nosotros, esta gente extrañísima que está dispuesta a trabajar para esto, habemos muchos que estamos dispuestos a eso. Correcto. Que es el objetivo principal. Claro, entonces... Y eso también hay que aprovecharlo, porque eso existe. Y tenemos que nosotros ponernos al servicio de eso que tú estás diciendo, por ejemplo. Y exactamente lo que yo estoy queriendo decir. Cómo repercute en todos los ámbitos de la sociedad. En todos los ámbitos, Aline, en todos los ámbitos. Y tienen que dejar de ser nicho. Sí, totalmente. Nicho, porque cuando yo era chica, para mí tú me decías cultura, y para mí era el ballet, era la ópera. Y sería. Entonces, pucha, si tenemos esa visión tan como cuadrada y decimonónica en la cultura, ¿cachai? Nos fuimos a la cresta. Tiene que entrar la cultura como un enema, como un supositorio. Discúlpame si soy grosera, pero es que yo no lo veo. Todo bien. Sí, tienes toda la razón. Eso es exactamente lo que quiero transmitir. Vamos a estar eternamente ignorantones, poco creativos, fome. Manipulables.
Claro, y lo otro que quería, bueno, ahí qué bueno que coincidimos porque considero que hay que ser radical. Y lo otro, ¿cuál fue tu experiencia en Francia cuando te fuiste con tu marido de ese tiempo como agregada cultural? ¿Cómo? Porque, pucha, es otro mundo, sin duda, pero ¿cómo lo hacen ellos? Porque, sin duda, milenarios, ¿no es cierto? Ciudades antiquísimas, la cultura es parte de todo, de lo que O comen, sea, es la base, es la base. está antes que todo, sí. Entonces, ¿cómo rescatar eso? Porque esta cosa que tenemos los chilenos de que vemos cosas anticipadamente, vemos cómo lo hacen otros y no sacamos ninguna experiencia. Y cuando lo queremos hacer, lo hacemos mal. Sí, porque no vemos los problemas de fondo. No, pues, No vemos claro. los problemas de fondo. Bueno, en relación a esa experiencia fue el choque, po, de hecho, duramos poco porque Bastián, que era él el agregado, yo fui acompañándolo, renunció porque era virtualmente imposible realizar esa misión finalmente con el mismo sistema concursable de acá, pero allá. Entonces mandaban, ponte tú, o sea, no voy a exagerarte, pero $3.000 al año para hacer gestión allá. Una mierda. $3.000 al año. Y allá, que solamente arrendar como las sillas para una conferencia, por ejemplo, ya son 800 euros. Qué horror. Entonces, Y acá se roban la plata. y si no era, claro, y si no era, había que concursar, postular a DIRAC, que es la División de Cultura de la Cancillería, y si no ganabas, no, y podía pasar un año esa postulación antes de tener una respuesta. Entonces, al final era un eterno conflicto también con los artistas de allá que esperaban mucho de algo que era virtualmente imposible de resolver porque no estaban los recursos. Entonces, al final, nadie entendía muy bien para qué existía ese cargo y nos volvimos, porque no fue posible nomás. Y por supuesto allá, desde cuando Bastián, por ejemplo, iba a una reunión, por ejemplo, con el ministro de Cultura, él pedía hablar con su homólogo. Y acá no teníamos ministro de Cultura, no existía. Qué vergüenza. Entonces el weón lo miraba y le decía, pero ¿de qué más quieres que hablemos? O sea, no lo podían entender nomás. Porque es un paradigma totalmente distinto. Para ellos la cultura está en la base de su identidad y de ahí surge entonces todo lo demás. Y eso es lo que tenemos que todo hacer. lo demás, la salud, la educación, todo, por el hecho de ser franceses. Entonces viene de la base de su identidad cultural. Y nosotros la tenemos en nuestros pueblos originarios, en Por su supuesto. color, en su cosmogonía, todo. Pero es que estamos por esta élite que no nos deja pensar, no nos deja hacer, no nos deja nada. Entonces nosotros, como ciudadanos responsables, vamos a meter esta cuestión en todos los ámbitos. Yo no lo veo de otra manera. Esto es, No de otra tal manera. cual. Punto. O sea, Así que no lo hacen los medios, lo tienen que hacer las redes y los políticos, ¿no? sí, pero es que aquí la cuestión está en los nosotros y la ciudadanía a través de las redes. Tiene que estar, si vamos a estar discutiendo de arte y gente que no es de arte, que en su vida ha participado en esto, ¿qué va a aportar en la Constitución? ¿Qué va a aportar? Tienen que ser ustedes. Y ahí es donde yo vuelvo otra vez a una pregunta también que le hice a Fernando Ate, que ¿cómo nos representamos entonces? El del sur, el del norte, el negro, el blanco, el alto, el bajo, cuando se nos puede meter la politiquería y cagó todo. Sí. Entonces, no sé, creo que ustedes... No, vamos a tener que trabajar mucho. Y presionar. Mucho, sí. Como araña, y de verdad que ustedes están en todas las áreas, en absolutamente todas. Y el que no lo ve es tonto, ignorante. No quiere, que yo creo que va por ahí. Bueno, también tenemos una élite muy, muy inculta. También eso es un factor importante, pero no quieren. No es que no lo vean, sí lo ven, saben perfectamente. Eso. Pero no quieren. Gracias, Aline. Gracias a ti. Tengo una pregunta, Lynn, de Sebastián González.
que tiene BTR, entonces él no te puede hacer la pregunta porque o la hace Porque y se tiene... cae o la hace otra persona y él sigue conectado. Esa es la Ya. dinámica que tenemos con BTR. Ya. Dice Sebastián González que ¿qué opinión tienes sobre los programas de política que han surgido últimamente? ¿Son necesarios? ¿Son realmente objetivos? No, o sea, creo que responden a la misma lógica de la farándula, ¿no? Es como tratar de provocar el choque ahí, la cuña y la portada. Sin embargo, está este programa que no lo he visto, pero donde está la Mónica González, la Alejandra Matu, y donde por primera vez no están como los polos peleando en el ruedo, ¿no? Sino que realmente se discute y se conversa fluidamente en una dirección, analizando un tema, que creo que esa debería ser la dinámica, pero si no son bien insoportables, porque en el fondo están todo el rato rebatiéndose unos con otros, y eso es lo que finalmente entendemos como diálogo, como intercambio de miradas, pero finalmente es solamente eso, es un intercambio de frases hechas para anular la del otro, y eso para mí no tiene ningún interés, solamente los desnuda, siento yo. Me parece interesante que exista un programa como ese, el de la red, donde sí se pueda analizar un tema sin necesariamente estar en choque, discutiendo, sino que solamente analizándolo. Me Sí, parece interesante. Y el bueno, primer, ¿para qué hablar de tolerancia cero? Que bueno, primer capítulo perdido, ya sabemos. pero Pero el de Pauta Libre, que es el de la Ale Matus con Mónica González, Neme, buenísimo. Yo creo que buenísimo, buenísimo, porque con ese yo creo que nos quedamos todos los que estamos acá hoy. sí, uno saca algo de ahí, no está ahí diciendo, y ahora este le va a contestar esto otro, y como esperando a ver qué titular sale mañana en Twitter No, realmente una reflexión. Tengo otra pregunta, también de YouTube, que tiene que ver con la integración de las minorías en la televisión. ¿Tú crees que es una idea muy lejana? En la televisión como la entendemos hoy, sí, pero sí, porque de nuevo volvemos a lo mismo, es popular, es tendencia ser inclusivo, entonces hago un aviso. Ahí digo, mi canal es inclusivo y mi canal es aquí y allá, pero la programación tú la ves igual de misógina y eh, que el contenido no cambia, digamos, es pura chaya. Claro, Entonces, solo con el comercial. la televisión hoy es un negocio y va a seguir siendo un negocio, o sea, no podemos esperar otra cosa. Si no hay un cambio de paradigma en la mirada de lo que la televisión debe ser para en relación a la población como herramienta formadora, culturizadora finalmente, no, eso no va a cambiar porque la lógica es de mercado. Eso es así, a mí me costó años entenderlo, porque decía, pero ¿por qué si podemos hacer cosas tan buenas? Y de pronto entendí, claro, esto es un negocio, no hay que esperar más. Eh, entonces, por eso creo que es importante que la misma ciudadanía se dé cuenta de eso y que exija, ¿no? Una mirada, o sea, ¿cómo es posible que incluso el canal nacional siga la misma lógica que el resto de los canales que son privados? O que cualquier millonario se compre un canal y meta el contenido que quiere. Eso no debería poder ser en una constitución, con una constitución que establezca, por ejemplo, la televisión como un bien común y no como un negocio. Y ahí genera de nuevo ese círculo virtuoso. O sea, sin ir más lejos, el tema del cine también pasa a ser un negocio en este país. Las películas chilenas, ¿cuánto están en cartelera? ¿Una semana, un mes, Nada. a lo más? Y la sacan. En ese Porque sentido, no, claro, porque no rinden, no hay una visión de patrimonio ahí, ni de interés, porque eso, no hay facilitación del acceso finalmente. claro, Que porque nuevamente lo que tiene que estar consignado en la Constitución.
El Estado debe facilitar el acceso a la población a la cultura. O sea, lo que se establece por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales del 2009 es súper simple, dice, el derecho de toda persona a participar en la vida cultural. Y ahí está todo. Porque en tanto una persona tiene derecho a eso, tiene que haber alguien, que es el Estado, que le garantice el ejercicio de ese derecho. Y en el caso de la cultura, el acceso a la vida cultural. Por lo tanto, al cine, a la pintura, a los museos, el acceso. Y en ese sentido, ¿tú crees que sería bueno crear leyes, por ejemplo, que impongan una cierta cantidad de películas chilenas mensuales en el cine, por ejemplo, Sí. que duren un determinado tiempo, no que estén una semana en cartelera? Por supuesto. Porque después Por eso encontramos decía que la actividad cultural es antagónica a la mirada neoliberal. No es un negocio, nunca va a poder responder a la lógica de mercado por su naturaleza, su propia naturaleza lo ponen en otro lugar. Entonces, si es que no hay leyes rígidas al respecto, los franceses lo hicieron, por ejemplo. Los norteamericanos habían invadido todo el mercado de las salas de cine. Y nada, pues una ley que obliga, como acá la música, a tener una determinada cantidad de producción nacional en las salas y con un tiempo determinado por la ley y no por el mercado, no por el dueño de la sala, por la ley. Y eso repercute directamente en la producción del cine. Entonces pudieron volver a reactivar la industria del cine gracias a esa ley, por ejemplo. O sea, sin ir más lejos en el interés de la gente, en la cultura en general, hay una cantidad de preguntas que tú te mueres en este momento. Estamos tratando de sintetizar las porque preguntas. es una necesidad humana. A eso no voy. nos pueden quitar eso. Ahí la importancia. Hay muchas preguntas por YouTube y por Meet también. Ahora le voy a dar la palabra a Cindy, que hace rato quiere hacer una pregunta. Dale, Cindy. Hola, buenas noches. Oye, Ailín, primero que nada agradecerte la instancia. De verdad que es un espacio súper importante porque nosotros discutimos esto probablemente en los ambientes familiares, pero cuando se logra una discusión a este nivel, el chat está lleno de comentarios ahora. No he visto lo de YouTube que comenta Pamela, pero todos estamos un poco con la necesidad de hablar porque es lo que hemos ido guardando todos en este tiempo. Y quería en función de eso comentarte, o más bien dicho, preguntarte ¿cómo es posible que nosotros prácticamente, y nosotras prácticamente, relevemos ese derecho del arte como un derecho humano, como tú lo planteabas al comienzo, pero desde la práctica en sí? ¿A qué me refiero con esto? La Constitución, la nueva Constitución que yo estoy segura vamos a construir, es una gran instancia, pero esa instancia no se da por sí sola. Pensando que nosotros tenemos un ideario y una cultura que está anquilosada hace ya 40 años, porque esto fue a golpe, no es que la Constitución del 80 nos haya a nosotros metido desde ese momento en la lógica de mercado, sino que a nosotros nos hicieron una doctrina de shock que nos tiene el día de hoy pensando así, y nos tiene sobre todo, y aquí voy a hacer una vinculación con esto que nos pasó la semana pasada cuando se permitió el paso a transición de algunas comunas, que tiene que ver con la lógica de cómo nosotros hemos incorporado al cotidiano el capitalismo o el neoliberalismo como algo que forma parte de nosotros. Totalmente. Aunque algunos hagamos el razonamiento de que eso no es natural. Entonces, mi pregunta va vinculada a cómo nosotros desde ahora, y no desde que la Constitución que creemos entre en funcionamiento, podemos desde ya relevar el arte como un derecho humano. Y estoy pensando, considerando el contexto y las reglas del juego que actualmente tenemos. Un canal estatal que tiene que autofinanciarse porque funciona desde esa lógica y por lo tanto ingresa a la lógica de mercado, y al mismo tiempo, porque pese a que el arte es un rubro precarizado, de igual forma, para el común de las personas, es un lujo poder acceder a él, lamentablemente. Y lo más sencillo es el tema de los libros, por ejemplo, que tenemos este impuesto que nos impide a la mayoría poder acceder mucho más rápidamente a la lectura, por ejemplo.
Sí. Entonces, ¿cómo podemos de a poquito entre nosotros, porque también tiene que ver con el empoderamiento del ciudadano y de la Mm. ciudadana, de cómo lo vamos haciendo, relevamos este derecho? Y no Así tenemos que mismo. esperar a la Constitución a que... Así mismo, como tú lo estás diciendo, como yo decía, a través de las redes, a través del boca a boca, porque, por ejemplo, cuando tú me dices que es un tema también de recursos, ¿no? De poder acceder a una obra de teatro, por ejemplo. Eh, Tú sabes que más o menos el 80% del teatro, de las funciones que se dan en nuestro país son gratuitas para el público. Por lo menos en el caso de mi compañía, como además trabajamos con niños y para niños, el mismo consejo, o sea, ministerio, no me acostumbro, el mismo ministerio nos compra funciones que son gratuitas para el público y aún así el público no llega. Entonces, no es un problema solamente económico, es un problema de lo que yo decía que tú no buscas ni deseas lo que no conoces. ¿Por qué vas a querer ir a ver una obra de teatro, por ejemplo, o leer un libro si no te llevaron cuando chico al teatro, o no has ido nunca, o nadie te leyó un libro? Entonces tiene que partir de los hábitos de cada uno y del entorno también de cada uno, o sea, partir desde tu grupo humano, hablando de esto, yendo al teatro, ejerciendo ese derecho, moviéndose, ¿no? Como lo que pasa en enero en Santiago, por ejemplo. Claro. Y eso, descentralizarlo también y que ocurra. Pero ¿sabes qué? Yo te diría que eso igual ha cambiado en los últimos, diría, 15 años. Ha ido cambiando. Antes, hace 15 años, tú ibas, te llevaban, no sé, a Pozo Almonte, ponte tú, con todo lo que eso significa, que es lejos, que hay que llevar un camión con la escenografía, etcétera, etcétera, con que uno supone que, pucha, si yo vivo en Pozo Almonte y sé que viene una obra de teatro, yo desde mi esquema, por supuesto que voy, porque yo sé que voy a tener pocas oportunidades, ¿no? Porque va poco teatro a Pozo Almonte. Pero sin embargo, no llegaba nadie. Hoy sí, hoy llegan 40, 50 personas y esas 40, 50 personas quedan alucinadas, ¿no? Con el teatro. Si la obra es buena, la diferencia la hacen perfectamente, o sea, es ese menosprecio que hay también por el público, que es como decir, están acostumbrados a la tele, no van a entender. El arte no es necesario entenderlo, hay que sentirlo nomás, y tú mismo en tu mente vas a hacer las conexiones que tú necesitas hacer. Y esa persona que tuvo una vez contacto, la próxima vez que sepa que en Pozo Almonte va una obra, va a ir y va a invitar a sus vecinos. Y así, ¿no? Exponencialmente hemos ido logrando ya como instalar la cultura, el arte, por ejemplo, en regiones, ¿ah? En lugares donde nunca ha habido teatro y ahora la misma gente va a la municipalidad y dice, ya, pues ¿cuándo nos traen una obra? Y eso es lo que vamos a tener, o sea, si no tenemos el apoyo de los medios, que no lo vamos a tener mientras no cambiemos nuestra mentalidad al respecto y como el rol del Estado en materia de telecomunicaciones, por ejemplo, tenemos que hacerlo nosotros nomás. Nosotros llevamos haciendo eso muchos años. Y para nosotros, por ejemplo, las redes sociales han sido fundamentales. Nosotros hasta hace 10 años, 15 años, teníamos que pagar una caluga en el Mercurio para avisar que íbamos a tener la obra de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, tal día, y eso lo veía solamente la gente que veía el Mercurio, pero no había otra manera de difundir. O sea, yo siempre le digo a la gente, cuando reclaman, por ejemplo, dicen, pero ¿cómo? ¿Y cuándo regiones? Yo digo, pues sí, hay teatro en regiones, lo que pasa es que no esperes encontrarte con una gigantografía, porque eso no va a ocurrir, no están los recursos. Entonces también desde la población como que se espera, como estamos ya como con la cabeza seteada en el neoliberalismo, Lógica de consumo. esperamos que todo responda a esa misma lógica.
Claro, tú Y claro, esperas una... si yo voy con mi obra, no va a haber gigantografía, porque la gigantografía va a ser más cara que lo que me pagan a mí por ir con la obra. ¿Okay? Entonces, el público es el que tiene que buscar, y hay mucha programación que es totalmente gratuita y no está en el hábito del público buscar esa información, ¿cachai? O decir, pucha, la obra que me interesa, que no tengo plata para verla, pero sé que la están dando en la granja, ponte tú, gratis. No toma el metro hasta la granja para ir a verla, no se desplaza. Pero sí se queja amargamente porque la están dando cerca de su casa, pero cuesta 4 lucas, ¿cachai? Que por supuesto que con esas 4 lucas ese espectáculo no se financia. Solo que puede parecer mucha plata para mucha gente en nuestro país, o sea, efectivamente, para mucha gente en nuestro país, pagar 6 lucas por una entrada es impensable, pero al mismo tiempo esas 6 lucas no financian, pero con suerte, el piso que te cobra el teatro. ¿Cachai? Entonces, es un apostolado en ese sentido. Y solitario, por lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque de verdad que esa doctrina del shock de la que tú hablas logró efectivamente disociar a la población de su propia cultura. Antes del 11, bueno, ustedes vieron Mierda, lo que era el teatro en Chile, ¿no? Era una actividad muy popular, además. Porque no hay que olvidar también que es una actividad que se realiza mucho en Chile. Chile es un país muy teatrero también, ¿no? Se realiza mucho a nivel aficionado, en regiones y qué sé yo, pero al mismo tiempo no está en el hábito asistir a ver obras de teatro, conciertos, o leer, comprar libros, por ejemplo, ir a la biblioteca, que también está la opción gratuita, que es ir a la biblioteca, pero sin embargo, pero eso no es culpa de la gente, evidentemente, es un tema de formación y por eso es importante que venga desde las mallas curriculares desde el colegio, o sea, por eso están tan imbricada educación y cultura. Finalmente, cultura es la prolongación de la educación durante todo el resto de la vida de una persona. Gracias, Ailín. Tiene que partir de nosotros, po, de ese cambio de paradigma. Claro, O sea, que sí. tenemos que agregar al lienzo para las manifestaciones el cometido de cultura, sí. de pedir teatro, de Sí, pedir no más existimos, películas loco, chilenas. no existimos en los discursos, por ejemplo, en las cuentas públicas, No, pero es no, que ni mencionado, ¿cachai? O sea, no. incluso en la Declaración de Derechos de Derecho Humano, la Declaración Universal, también está mencionado así nomás, porque es complejo. Pero después Está, sí, pero... pero existen cuando se ganan el Oscar y el presidente sí, quiere o la cuando foto hay en las monedas. campaña, o cuando hay campaña. Existen, ahí Por sí que eso te digo que es existen. de voluntad y no de Sí, y ignorancia. es de voluntad y oportunismo también, hoy en Sí, día. sí. Tenemos por ahí a José Vega, que también quería hacer una pregunta hace un rato. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola. Hola, Lynn, buenas noches. ¿Dónde? Ahí Mira, está. tú has hablado varias veces de esto de imponer, de que el Estado tenga el control y todas esas cosas, y yo, bueno, he comentado varias veces acá que yo no estoy de acuerdo con eso, ¿ya? Simplemente que cuando es desde esa mirada, estamos sujetos a la mirada, digamos, de quien está en el gobierno de turno, digamos, ¿ya? Tenemos una larga experiencia de 17 años, ¿cierto? En la cual TVN estuvo a cargo, digamos, de la INACO, digamos. Entonces, yo pasé mi niñez y adolescencia y juventud, digamos, sometido a ese órgano centralizado, ¿cierto? Que manejaba la cultura, las comunicaciones, las noticias. Entonces, soy muy reticente a ese concepto, digamos, de que un ente así muy digamos, supremo administre eso, digamos, porque eso también Claro, será... es que depende si es que si ese Estado es un Estado subsidiario o un Estado benefactor. Depende del punto de vista, porque si la mirada es humanista, no es lo mismo que un gobierno de facto que impone un orden, ¿no? Es muy Sí, distinto. Finalmente es un Estado benefactor que vela
por eso, y la única manera, finalmente, es controlando de alguna manera para regular el poder. Que finalmente eso es el Estado, que no se avive nadie, o sea... Estoy de acuerdo con eso, pero tú sabes que, bueno, en este tema de la política, realmente he escuchado también muchos comentarios de la política, porque te diría, quiero comentar también que esta reunión, este encuentro de esta noche y las otras noches, también es un acto político, también aquí opinamos desde la política, desde nuestra mirada política de la sociedad, por lo tanto, cuando hablamos de la política como algo negativo, también nos denostamos nosotros mismos, entonces es bueno también tenerlo presente, porque... politiquería es algo distinto, digamos, Exacto. algo distinto, pero aquí es un acto político, acá hay diferentes miradas, yo no coincido con muchas de las cosas que han comentado, coincido con muchas otras y así también conmigo, y esa es la política, es decir, poder discutir ciertos de nuestras miradas y que esas miradas asumen, Totalmente. ¿Ya? Entonces, yo comentaba también, por ejemplo, esto del CNTV. El CNTV es un organismo que en realidad, como tú muy bien dices, no, ladra pero no muerde, ¿cierto? Tiene garras pero no rajuña. Entonces, cada vez que hay algo indebido, saca una declaración simple, ¿ya? Creo que el CNTV es una instancia que debería tener más poder, pero un poder no desde el ente centralizado, sino que sea un órgano más democrático, ¿ya? Que represente de verdad a la ciudadanía, y ahí sí creo que en este órgano como central que tú decías, pero no del gobierno de turno, ¿ya? Porque lo encuentro peligroso, lo encuentro que no es... los gobiernos pueden cambiar, el próximo gobierno puede ser de un color, otro, entonces... Ahora, pero es que esa es la importancia de la Constitución, que en el fondo establece las reglas del juego para el gobierno que venga. Correcto. Sí, y lo limita finalmente también. Y un último... le da la herramienta y también lo limita en atribución. Claro, ahí hay un equilibrio de poder finalmente también. Y un último comentario que con respecto a la cultura y a la formación, todo eso, yo coincido también en varios comentarios que finalmente cómo una persona se desarrolla en una diversidad cultural tiene que ver con la educación, ¿ya? Totalmente. Y quiero traer a la colación al señor Lavín, ¿cierto? Que cuando fue ministro de Educación le quitó hora a las artes musicales y plásticas para hacer la matemática. Entonces ahí está un poco la mirada, ¿cierto? De que en realidad un cierto sector de nuestra población y que ha gobernado y sigue gobernando, es el valor que le da. Entonces cuando hay gente que se siente ahí, que vio Tolerancia Cero, que ya como tú muy bien decías, fue el primer programa funado. Perdido. Así que eso, no sé cómo tú ves también eso, digamos, desde el punto de vista de la educación, porque alguien decía por ahí, ¿cierto?, que hay que enchufar un supositorio, pero en realidad, más que supositorio, necesitamos, digamos, una mirada educativa, formativa desde sí, es que yo creo que lo que ella se refería era como no a los niños, sino que no, sí lo entiendo. Claro, enchufarlo como una exigencia en el tema de la parrilla programática. Nosotros llevamos 1000 años peleando por incluir, por ejemplo, teatro en la parrilla programática, en el currículum de los colegios. Y por supuesto también para que no sean ramos optativos, sino que tengan por lo menos como una actividad. Igual valor que las matemáticas, que la literatura. Por supuesto. O sea, yo eso lo he vivido en carne propia. Yo tengo un hijo músico y sufrió toda su infancia porque era malo para las matemáticas. Y era como... Eres tonto, ¿cachai? Y él era capaz de leer una partitura que tú la miras y dices que es una estructura mental muy particular la que es capaz de hacer eso. Y además lo veía chiquitito que con una mano hacía una cosa y con la otra, y decía, pero ¿qué está pasando en ese cerebro? ¿Y por qué eso se valora menos que el otro que es bueno para las matemáticas? Sí. Y dice, vaya a salvar con música. ¿Por qué? Si él es músico y ahora está estudiando eso. Entonces, ¿por qué lo limitan y lo complejan desde chico, y que es algo que pasa en todos los colegios, digamos, y las escuelas públicas? El que es más creativo, más artista, no es valorado nomás. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero sí es muy valorado el que es Mateo para las matemáticas. Pero es porque el mismo paradigma nos indica que ese niño le va a ir mejor en la vida que al otro, y va a ser más útil para la sociedad. Absolutamente. Bueno, muchas Entonces, gracias. estamos formando, educando trabajadores y no
no seres humanos integrales. Consumidores y no ciudadanos. Exacto. Gracias, buenas noches a todos. Chao, que estés bien. Igualmente. Y ahora la última pregunta, Cristian Díaz. Hola, buenas noches a todos. Hola, Lynn. Primero que nada, gracias por estar acá. Mira, tengo dos preguntas en realidad. La primera es algo más o menos particular. Me gustaría saber en qué está en este momento la compañía de teatro y su doble. Si te has podido reinventar, si has podido lograr realizar algún tipo de obra, ya sea virtual. Es bien particular el tipo de obras de teatro que realizan ustedes. Entonces, me imagino que debe ser súper complejo ese tema. Sí, porque ya. ¿Y la segunda? Y lo segundo, y es más general. Me gustaría saber si dentro del gremio del arte y la cultura hay algún tipo algún tipo de consenso para hacer una campaña respecto a la prueba, porque la verdad que desde octubre esta parte, si tú me preguntas de mí, que he estado mucho en las calles y digamos, desde el estallido mismo, los únicos o los más activos que hemos visto, yo creo que en general ha sido tú, Héctor Morales, Luis Dubó, y yo creo que por ahí para de contar. Entonces, desde mi opinión, creo que ha habido muy poco activismo respecto del mismo gremio hacia lo que es el estallido en general y, bueno, ahora hacia la prueba, sobre todo, porque lo único que he visto yo ahora es una campaña que se llama, no era depresión, era capitalismo, pero creo que... Sí, pero no es una campaña, creo que no lo he visto, pero es como es una obra, no es una campaña. Dale. Ya, perfecto. Sí, respecto a eso, bueno, yo no sé, no puedo hablar por mis compañeros porque no he tenido mucha... Sé que hay más que eso que están participando, pero no... Y es un tema complejo también, en el sentido que no sé si todo el mundo está haciendo el mismo mea culpa, ¿no? Con respecto o teniendo la misma noción de lo que representamos como gremio dentro de este concepto general que es el de restituir la noción de cultura en la población. No sé. Yo he tenido mis discusiones con algunos y todo, pero siento que nosotros como gremio, sí, la dura, no hemos tenido los cojones ni la fuerza suficiente para decir, para instalar con más fuerza esta idea, sobre todo en la televisión, por ejemplo, porque es la mano que te da de comer. Exactamente. Y que en muchos casos es la única. Entonces, claro, ahí tendría que haber ahí una militancia ya más estructurada, como con un discurso más nítido, que yo no lo veo en mi gremio. Y claramente una independencia económica respecto muchos como que los entiendo también, porque obviamente, evidentemente, este es un medio que es súper precario y que muchos tienen mucho miedo de, si no tienen tele, quedarse en la calle, ¿cachai? Entonces no se atreven mucho y por otro lado lo ven solamente como una pega, quizás no tienen como esta visión más general, entonces les da susto perder la pega. En fin, no es fácil. Sí, y también creo que hay un estado de negación, porque finalmente lo que estamos viendo, lo que está pasando en la sociedad hoy, tiene harta relación con todo eso y también con el rol que nosotros mismos hemos cumplido dentro de eso, de cómo hemos ido modelando también una cierta mentalidad a través de nosotros. Las teleseries, por ejemplo, son un nido de estereotipos y de conceptos muy misóginos, muy homofóbicos, en el sentido que tratan el tema como con una superficialidad y un poco siempre en la clave de humor, ¿te fijas? Entonces, claro, las mismas teleseries han contribuido también a a formar la sociedad que tenemos y la mentalidad que tenemos. Eso yo lo tengo súper claro. Ahora, no sé si todo el mundo lo tiene tan claro.
Yo lo he discutido harto y es como, ay, la línea ya empezó con la cuestión, ¿sabes? Me imagino. La línea que Oye, reclama por todo y la cuestión. claro, ¿y con tu Entonces, compañía? y con mi compañía, bueno, está parado, nosotros trabajamos en general en taller y bueno, toda la actividad teatral presencial está parada, pero logramos, no sé si reinventarnos, pero buscar un camino en el audiovisual de cuentacuentos que tenemos arriba en la plataforma de Teatro 1000 TV, que son cuentacuentos, con algo de animaciones y qué sé yo, o audiolibros, como el caso de Buquetino, que eso no lo hice con mi compañía, pero es un trabajo que hicimos hace mucho tiempo con la María Izquierdo y con FITAM, y eso es lo que, en eso estoy ahora, y ahora estoy haciendo un tercero, en eso estoy, y mucho en esto también. Dale. Entonces no me da mucho tiempo y también porque hay que reordenar la mente cuando pasan situaciones tan graves y tan determinantes en nuestra sociedad, que es una situación adentro de la otra, además, porque el estallido y luego la pandemia, también ahí como creador o creadora tenéis que hacerte las preguntas correspondientes, no podéis seguir el mismo camino por el que venía. Claro que Y sí. esas preguntas son demasiado complejas. Entonces toma un tiempo como amojonarlo, ¿no? Como decir, ya, de esto tengo que hablar ahora. Esto es... Entendí el problema. Y esto de la pandemia yo creo que a todos nos ha dejado mirando para el sudeste. Sí, de todas maneras. Porque es mucho más fuerte que un proceso social, por ejemplo, porque es muy íntimo también. Tiene que ver con Con el la dolor vida, propio. claro, en lo más esencial. Claro, claro que sí. Bueno, gracias. Y ese datito para la gente, hoy día estaba viendo una obra entre gallo y medianoche en teatroamil.tv, hay un montón de cosas Montones. que la gente puede ver y de todas maneras gratuitas, así que Sí, hay como dato para los que están mucho contenido ahí. en muchas plataformas. Sí, harto material. Sí, y yo quería, no sé si puedo, acá hay un chat, sí. Si es que a alguien le interesa, yo tengo un par de, por ejemplo, de links en relación al tema que estábamos tratando, que es donde se aborda el tema más profundamente y es bien interesante. A ver, hoy qué hice. Mira, arriba, Sí, ya. en la barrita, ahí está el chat. Ahí está el chat. Y bienvenido todo el material Entonces, que nos por puedas dejar. ejemplo, acá va uno. Hay una columna también de Sergio Hernández que es bien interesante y que refleja bastante, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dice, y eso es. Ahí va, acá hay un análisis acerca de la cultura como derecho. Ah, ya, listo. Por si quieren profundizar un poquito más en el tema, que yo creo que es lo que vamos a tener que hacer a la hora de una discusión constituyente, estudiar mucho de experiencias extranjeras y realmente entender el tema en toda su profundidad. Sí, muchas gracias por el material. De Ahora nada. le daré la palabra a Roberto, que quiere hacer una Cerrar. reflexión, ¿sí? Sí, en honor al tiempo, agradecer a Eileen, nos ha pasado un poquito. Bastante. ¿Ah? Pero que Harto. estaba entretenido, muy entretenido. Hay una reflexión final que no es casualidad que esté Aline acá con nosotros. O sea, también en nuestra programación hemos incluido a René Naranjo, está Jorge Colón, está Ana María Gosmuri, porque el tema del arte y la cultura yo creo que es un tema esencial en esta construcción de un nuevo Chile. Tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la socialización del conocimiento, tiene que ver con tantas cosas. Por lo tanto, así como hemos hablado con Rodrigo Mundaca del agua, como hemos hablado con Patricio de la seguridad social,
de economía, de derechos sociales, de abusos. El arte y la cultura hay que considerarlo y debemos integrarlo en nuestro discurso. La Pamela dijo ponerlo en los carteles. Sí, pues. Hay que considerarlo como un frente de lucha más. Y un Exacto. frente de lucha que hay que defender y que hay que articularlo, donde la compañera y los compañeros artistas a lo mejor son la primera línea, pero que tiene que haber una gran concentración de chilenos, de personas que estemos luchando, porque hoy día lo que nosotros tenemos es algo modelado, ¿no es cierto?, y propio del neoliberalismo que alguna vez los prisioneros, años atrás, no sé si pensando en esto, lo denominaron como la cultura huachaca, ¿ah? Una cultura sin valores, una cultura superficial. Entonces, vamos a seguir adelante en Amigues Sociales apoyando el tema del arte y la cultura, porque es nuestra identidad, es nuestra memoria y también es nuestro futuro. El arte y la cultura es un frente de lucha más que hay que activar y que hay que poner delante de todas las banderas para construir este nuevo Chile que queremos que sea mejor que el que estamos viviendo. Eso, Ailín, dejo a la Pamela para que despida el programa y agradecerte enormemente por tu tiempo. Ha sido muy, muy, muy enriquecedor y muy entretenido. Qué bueno, muchas gracias a ti. Bueno. Por 10ª vez en la noche, muchas gracias, Aline. Gracias por visibilizar temas que son súper importantes, democratizar, que todos los sepamos, que todos tengamos una visión o podamos hacernos alguna opinión sobre lo que pasa en la cultura. Eso es súper importante, porque eso es ir abriendo el camino a la cultura. Y es súper importante lo que yo les comentaba de ya salir como con más objetivos y foco, si es que nos vamos a salir a manifestar, ocupar esta bandera de lucha que es importante no solo para los actores o los músicos, sino que para todos. Ahora los invito a todos los presentes a abrir sus micrófonos y darle un abrazo, o sea, un aplauso, perdón, y un abrazo virtual. Un abrazo virtual Gracias. Ay, los quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta una próxima vez. Fue un gusto estar con ustedes. Y gracias también, Aline, por ser una de nuestras primeras amigues social. Eso, por todo el significado que eso conlleva, por apoyarnos en esto, y también cuenta con nosotros como apoyo para todo lo que venga cuando seas constituyente. Sí. Ya, bueno. Campañas mundiales para donaciones, así que podemos hacer una buena campaña. Sí. Muchas gracias a todos. Ya, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y haberme tenido paciencia. No, gracias a ti por tu tiempo. Imagínate la hora que es y seguimos como si hubiésemos recién empezado. Así es que este es un tema muy importante, a mí me importa mucho, así que para mí no es problema, podría estar horas. O sea, hasta es como un tema para hacerlo en 2 capítulos. Sí, es muy, muy complejo. Me costó mucho como concentrarlo en media hora, porque quedan un montón de cosas afuera incluso. Pero lo importante es que tengamos, más allá de todas las problemáticas específicas de nuestro sector, es la cultura como un bien común lo que tenemos que dejar establecido. Como derecho como humano. Un derecho. Eso es. Ya pues, chiquillos. Gracias, Aline, que estés muy bien. Igual, gracias. Gracias por todo. Chao a todos. Chao.